¿Cuánto estamos felices esta noche? Amén. Estamos contentos porque el Señor ha sido bueno con nosotros y nos permite estar aquí en este lugar nuevamente para escuchar su santa palabra. De la abundancia del corazón crece la gratitud. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí para escuchar tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón. También nos dé el deseo de poder poner atención y también escuchar atentamente, atesorar, poner en práctica, Señor, tu santa y bendita palabra. Si esta noche, Dios mío, ha venido alguien que viene con dolor, o está alguien escuchando que está pasando por un momento difícil, que tu mano misericordiosa de amor y de consuelo sea sobre sus hombros. Bendice, Señor, la salud también de varios hermanos y también de varios oyentes que está quebrantada. Si tú tienes un propósito para la vida de ellos, Señor, rogamos que tú puedas colocar tu mano de sanidad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir al Salmo 50. El Salmo 50 en nuestras Biblias tiene varios elementos que nos habla acerca de la gratitud. Salmo 50 y el versículo 23. Salmo 50, 23. Vean lo que nos dice la palabra del Señor en el Salmo 50 y el versículo 23, lo siguiente. El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. En la Nueva Versión Internacional lo dice así: quien me ofrece su gratitud me honra, al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Cuando hablamos de la gratitud, hermanos, tenemos que hablar acerca de nuestras prioridades. Y nuestras prioridades deben ser reconocer a Dios como nuestro creador, reconocer que Él es dueño de todas las cosas. Anoche yo les hacía una pregunta: ¿cuánto de lo que tenemos es de Dios? Y ustedes me dijeron: todo lo que tenemos, todo, vida, tiempo, habilidades, recursos. ¿Para qué es bueno usted? Porque para algo tenemos que ser buenos, ¿verdad? Algunos tienen habilidades asombrosas. Yo me admiro de algunos hermanos, tienen habilidades asombrosas. Algunos son muy inteligentes, Dios les dio capacidad especial, gracia, ¿verdad? Dios les dio ciertas habilidades especiales. Todo eso le pertenece a Dios. Además de eso, tenemos que reconocer a Dios como el sostén de la vida y el director de la creación. Miren, hay personas que consideran que sí, Dios existe, al fin y al cabo Dios existe, pero que Dios apareció, colocó el mundo, como le dio cuerda y entonces ahí se quedó, ¿verdad? Y que Dios se desapareció del planeta. No, nosotros creemos diferente, creemos y reconocemos a Dios como el dador de todo buen regalo y de toda bendición. Algunas frases que sacan a Dios de nuestra vida en la gratitud es: qué suerte tuve, dice. Y le ponemos a la suerte lo que hemos recibido. Que me fue bien, decimos, pero me fue bien. ¿Y Dios dónde queda? Dios es el dador, y más adelante lo vamos a ver.
Reconozcamos a Dios como el sustentador de la vida y como el director de la creación. Reconozcámoslo a Él. Reconozcamos que Dios es el iniciador de las relaciones con las personas. Reconozcamos a la iglesia como una extensión de Cristo mismo. Por ejemplo, miren lo que dice Santiago en el capítulo 1 y versículo 17. ¿Podemos leerlo todos juntos? Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden ¿de dónde? De lo alto. ¿Dónde está quién? El Padre, que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Amén. ¿Cuándo decimos amén por eso? Es por la misericordia de Jehová, dice, que no hemos sido consumidos todavía. Lamentaciones capítulo 3. El versículo se lo dejo de tarea para que lo busque. Muy bien, Santiago 1:18 nos sigue diciendo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué maravilloso cómo nos habló Santiago. Pero ahora enfoquémonos en el ejemplo de Jesús. Cómo Jesús habló de la gratitud, habló del motivo del corazón, habló de lo que de verdad debe haber en nuestro corazón y que debe florecer y dar fruto para Dios. Jesús se enfocó en lo importante, no en lo de afuera. Ya saben ustedes, hermanos, que a Jesús las apariencias no le gustan. Y por eso en San Mateo el capítulo 23 y el versículo 28 encontramos esta declaración, hablándole a los fariseos. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Jesús estaba hablando con los fariseos. Así también ustedes, dijo él, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley. Jesús está hablando de varios ayes, y algunos estudiosos dicen que en ese capítulo de San Mateo 23 hay 7 ayes de Jesús contra los fariseos. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias. ¿Cuáles son las especias, hermanos? Aquí la Biblia menciona algunas: la menta, el anís, el comino, la hierbabuena, el cilantro, ¿qué más? El apio. ¿Cuántas más hay? Pero han descuidado, dijo Jesús, los asuntos más importantes de la ley. ¿Y cuáles son? La justicia. No hay cosa más tremenda, hermanos, que pretendamos ser muy cumplidores en alguna cosa que podemos, mientras que en nuestra relación con el trabajador, con el cliente, con otras personas, estemos cayendo en el mismo error que caían los fariseos. Porque eso es la justicia. A veces encontramos, por ejemplo, hermanos o personas, hablemos de personas en general, cuyos trabajadores trabajan todo un día, y cuando la persona llega por su dinero, dice, no, vente a la otra semana, ahora no tengo. He tenido noticias de personas así, que a Jesús no le gusta eso. Eso no es la justicia que el Señor desea. El Señor desea la justicia. ¿Desea qué más? La misericordia. 3 mencionó ahí. La justicia, la misericordia y ¿qué más? Y la fidelidad. Noten bien, la justicia tiene que ver en nuestro trato con las personas. ¿Qué es justo hacer? La libra, hermanos, tiene 16 onzas, no 12, ni 14. Es justo dar, cuando usted dice, voy a vender una libra, es una libra, hermanos. La justicia tiene que ver con muchos aspectos de nuestra vida, hermanos. Y por eso Jesús la mencionó ahí.
La misericordia también. ¿Y qué es misericordia? Interesante. Tenemos que definir lo que significa la palabra misericordia. La Biblia usa las palabras misericordia, gracia, amor y perdón indistintamente. Las usa igual. Entonces podemos decir que la misericordia es como la gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es la que necesitamos, no la que merecemos. Nosotros no merecemos. Muchas cosas no merecemos. La paga del pecado es muerte. Si a nosotros se nos diera lo que merecemos, hermanos, entonces se nos diera la muerte, porque esa es la paga. Viene alguien, trabaja un día y se le da su paga. Aquí está su paga. Ahí está, estamos bien. El hombre viene y recibe su paga. Aquí está la muerte. Esto es lo que cosechaste, esto es lo que sembraste, esto es lo que cosechaste, estamos bien. Pero cuando nosotros hablamos del tema de la misericordia, de la gracia, del perdón, tenemos que decir que Dios, en su infinito amor, nos prodigó, nos dio lo que nosotros no merecemos, y es su gracia. Esa, dicen algunas personas, es la injusticia más grande que el ser humano puede recibir, porque recibe no lo que merece. Cuando hemos visto algunos actos violentos, escuchamos a las personas gritar al pie de sus seres queridos muertos: no merecía morir así. Y siempre me he quedado reflexionando acerca de esa frase dicha con mucho dolor, pero quizás muy desprovista de realidad. Por lo tanto, Jesús dijo, en tercer lugar, que también se debería practicar la fidelidad. Tres cosas: la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Por qué Jesús recalcó eso en detrimento de las ofrendas y los diezmos que daban los fariseos? ¿Por qué? Porque, hermanos, estos aspectos que vemos aquí, la justicia, la misericordia y la fidelidad, deberían ser los motivos por los cuales debemos ofrendar. Deberíamos ofrendar porque estamos agradecidos con Dios. Amén. Deberíamos ofrendar porque somos fieles con Dios. Deberíamos ofrendar porque tenemos misericordia de aquellos que van a escuchar un día, hermanos, el mensaje de salvación. Como aquella hermanita muy sencilla que vimos en el testimonio del primer día, que escuchando la radio encontró el mensaje y se bautizó, y ahora será salva en Cristo Jesús. Gracias a qué, hermano, a nuestras ofrendas que hemos dado al Señor, ojalá con mucho amor y con mucha gratitud. Todo lo que Dios ordena tiene importancia. Jesús reaccionó, reconoció que el pago del diezmo era un deber. Miren aquí, me faltó leer una frase. Algunas personas alegan, le voy a decir, alegan que en el Nuevo Testamento el diezmo fue abolido y que ya no se debe dar. Jesús lo dejó bien claro cuando dijo: debían haber practicado esto. ¿Qué es esto? Lo de los diezmos de arriba, sin descuidar aquello, esto y aquello. Hace referencia a lo que acaba de mencionar con lo anterior. Jesús nunca dijo a los fariseos: no, lo que están haciendo en diezmar está mal. No. Jesús dijo, aquello era necesario hacer sin dejar de hacer esto. Es decir, las dos cosas van juntas y de la mano. Por eso Jesús ordenó que el pago del diezmo es un deber, pero demostró que no se podía disculpar la negligencia de otros deberes, porque los fariseos, hermanos, eran exactos en diezmar las hierbas de su jardín, como la menta, el anís, el comino. Esto les costaba poco y les daba reputación de meticulosos y santos. Al mismo tiempo, sus restricciones inútiles oprimían a la gente y destruían el respeto por el sagrado ideal, el sistema sagrado ideado por Dios mismo. Ocupaban la mente
de los hombres con distinciones triviales, apartaban su atención de las verdades esenciales, los asuntos más graves de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad, eran descuidados. Por eso Jesús lo remarcó y dijo: era menester hacer esto y no dejar de hacer lo otro. No podemos acallar a Dios, hermanos, con algo de nuestros donativos. No nos engañemos. San Pablo también nos dio un ejemplo acerca del señorío de Cristo Jesús en nuestra vida. En Romanos el capítulo 7 y el versículo 18, él dio un testimonio que algunos estudiosos de la Biblia creen que no fue Pablo el que escribió eso, porque no aceptan que Pablo, el santo hombre de Dios que se encontró con Jesús en el camino a Damasco, tuviera que hablar de sus debilidades en Romanos 7. Porque cuando usted lee Romanos 7, como que encuentra a un Pablo que se está desnudando su alma frente a nosotros. Porque él dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, me gusta la nueva versión internacional, no soy capaz de hacerlo. Y eso, hermanos, deberíamos reconocerlo. Para siempre estar pequeños, para siempre estar chiquitos, para no engrandecernos, para no, hermanos, enorgullecernos en nuestra vida espiritual. De hecho, dijo él en el versículo 19 del mismo capítulo: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y entonces llegó a la siguiente conclusión en Romanos 7:19, 7:24: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte o cuerpo mortal? Y mis hermanos, al final él termina diciendo lo siguiente en el versículo 25: gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, ¿a qué conclusión llegó San Pablo? Con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Esa es la conclusión final. El Señor no necesita nuestras ofrendas. No podemos enriquecerlo con nuestros dones, pero Dios nos permite mostrar gratitud a Él por sus misericordias a través de esfuerzos altruistas o buenos. Tenemos dos enfoques en el momento de dar nuestras ofrendas: un enfoque viejo o antiguo y un enfoque nuevo. Paradigma es una palabra que indica formas, costumbres que uno tiene y que las establece. Y por lo tanto vemos en la antigua forma, la iglesia necesita dinero. ¿Se acuerdan de la historia? Cuando pedimos las ofrendas o cuando se tienen que dar las ofrendas, hermanos, traigamos una ofrenda para comprar la bocina. Esa no es ofrenda para Dios, es para la bocina. Estamos en un enfoque incorrecto de dar nuestras ofrendas. Las ofrendas que van dirigidas a algo no son las mejores. Son aquellas ofrendas que han sido dadas en gratitud a Dios y que no están dirigidas para nada. Aquella persona que le cayó la ramita, ¿verdad?, en la cabeza, comenzó a soltar la plata cuando vio que sí, ya venía el agua. Eso es dar por necesidad en el concepto del apóstol San Pablo en 1 Corintios 9. En el viejo paradigma, la iglesia debe aumentar las donaciones. Decimos, la iglesia debe tener más. Pero en el nuevo paradigma bíblico, aprendemos que nosotros debemos reconocer el señorío de Cristo Jesús en nuestra vida. Eso es lo primero que debemos hacer. ¿Por qué le damos a Dios? Porque yo pertenezco a Él. Y todo lo que soy, lo que tengo, le pertenezco.
el Cristo Jesús es el Señor de mi vida. Y por eso encontramos aquí, hermanos, en el nuevo paradigma, encontramos lo que San Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive, ¿qué dice? Cristo en mí. Miren qué interesante. Pero la entrega de San Pablo. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con esa inmensa gratitud de lo que Jesús ha hecho por nosotros, hermanos, es la forma como debemos de darle a Él. Me pregunto si sentimos eso cuando devolvemos nuestras ofrendas. Deberíamos. Y Jesús lo mencionó en San Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. ¿Y a qué dijo? Y a las riquezas. ¿Está Dios en contra de las riquezas? Pareciera ser que el texto dice así, porque se puede presentar para malinterpretarlo. Los ricos entonces se van a ir al infierno y los pobres al cielo. Ese es un concepto. Dios no está en contra de las riquezas, está en contra del amor a las riquezas, que es diferente. Claro, claro. Dios es tu Señor, no las riquezas. Encontramos en la Biblia, por ejemplo, personas ricas. Abraham, Job, personas eminentemente ricas, pero ellos, su amo, su Señor, no eran las riquezas, sino ellos servían a Dios de todo corazón. Y sus riquezas solamente eran, hermanos, para bendecir a otros. ¿Qué sucede cuando Cristo Jesús es el Señor de nuestra vida? ¿Qué sucede? Miren un ejemplo. San Pablo recolectaba una ofrenda para los santos de Jerusalén. Y entonces en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8 y el versículo 3, se mencionan los detalles de cómo respondían las personas al recoger esa ofrenda para los santos de Jerusalén. Pues doy testimonio, dijo él, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y el versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los hermanos de la iglesia de Macedonia eran muy pobres. Y San Pablo dijo, no, estos hermanitos son muy pobres. Mejor no les voy a pedir. Mejor les voy a pedir a los que sí tienen. Eso es un acto humano, ¿verdad? San Pablo humanamente dijo a los hermanos de Macedonia, ellos son muy pobrecitos, así que... Y entonces cuando oyeron los hermanos de Macedonia que San Pablo estaba recogiendo la ofrenda, dijeron, hey Pablo, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos tomas en cuenta? Nosotros también queremos mandar nuestra ofrenda. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no ve la cantidad, sino la disposición del corazón. Miren lo que dice el versículo 5. Y como como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Está correcta la forma? Primero los hermanos de Macedonia se entregaron a Dios y después dieron lo que podían. Y eso es lo que Dios acepta. Casi todos los creyentes macedonios eran pobres en bienes de este mundo, pero sus corazones rebosaban de amor a Dios y su verdad, y daban alegremente para el sostén del evangelio. Cuando se hicieron colectas generales entre las iglesias gentiles para aliviar a los creyentes judíos, la liberalidad, esa gana de dar de los conversos de Macedonia, se presentó como un ejemplo para las otras iglesias. La buena voluntad de los creyentes macedonios para sacrificarse era el resultado de la consagración completa. Y entonces, hermanos, fueron movidos por el Espíritu de Dios. Así mismo se dieron. Es la frase, primeramente el Señor, la frase que menciona San Pablo.
Entonces estuvieron dispuestos a dar generosamente de sus medios para el sostén del evangelio. No era necesario instarlos a dar más. Más bien se regocijaron por el privilegio de privarse aún de las cosas necesarias a fin de suplir las necesidades de otros. Cuando el apóstol Pablo quiso contenerlos, le importunaron para que aceptara sus ofrendas con sencillez, con integridad y con amor por los hermanos. Se negaban alegremente a sí mismos y así abundaban en frutos de benevolencia. Consejos sobre mayordomía cristiana, la página 34. Cuando la persona hambrienta del pan del cielo, hermanos, sedienta del agua de vida, da la prioridad a la búsqueda de Cristo, ocurren milagros en nuestra vida. El ejemplo de los macedonios es uno, el ejemplo de los filipenses es otro. Miren lo que dice Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, decía San Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero no todo lo que he recibido tengo en abundancia. Estoy, dice San Pablo, lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los hermanos de Filipos le mandaron a San Pablo una ofrenda. La ofrenda de los filipenses es interesante. Te has dado a ti mismo, tus ofrendas muestran tu entrega y Dios la recibe como un olor agradable, un sacrificio aceptable, agradable a Él. Como Dios ve tu entrega, mientras que Pablo dice que Dios la hará. ¿Y quién nos anima el apóstol San Pablo entonces? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué no estar entonces agradecidos? Porque olvidamos lo que Dios hace y está dispuesto a hacer por nosotros. Dios sabe y nos invita a no olvidar, a tener en cuenta quién es Él y lo que Él hace. Por eso en el Salmo 103 y versículo 2 dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué dice, hermanos? No olvides ninguno de qué, de tus beneficios, de sus bendiciones. Todo lo que nosotros recibimos viene de Dios, todo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Te da Dios perdón? Amén. Sí. Te rescata del hoyo tu vida. Amén. Te corona de favores. ¿A cuánto nos gustan los favores? A mí me gusta que me hagan mi favorecito de vez en cuando. ¿Quién puede vivir sin favores? Díganme, hermanos. ¿Usted puede vivir sin favores? Usted es una de aquellas personas que dice, yo no necesito de nadie. ¿Usted dice así? Tendría que ser dueño del mundo entero, hermano, para no necesitar de nadie. ¿Y quién es el único dueño del mundo entero? Él es el único que podría decir así, yo no necesito de ustedes. Hermanos, si cuando nosotros damos nuestras ofrendas, nosotros no es que le estemos dando a Dios, nosotros somos los que necesitamos dar. ¿Y para qué? Para que nuestro egoísmo salga de nuestro corazón. En el libro de Deuteronomio se habla del pueblo de Israel. Y Dios le dice al pueblo de Israel lo siguiente, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Cuídate de no olvidarte, mi querido hermano y hermana, que Dios te ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué fuera usted en el mundo? Dígame, ¿qué fuera? Algunos todavía van a dar sus coletazos al mundo, ¿verdad? Algunos van a darnos sus vueltecitas todavía para ver cómo está. Creo que sienten que extrañan allá, ¿verdad? Que creo que extrañan un ratito. Van a dar un ratito, pasan unos sus 2, 3 horas por allá, pues, luego regresan, ¿verdad? Se dan cuenta que no está muy bueno allá todavía, regresan a la iglesia. Van a dar unas sus vueltecitas, ¿sí? Yo los miro. Yo miro cuando se van y digo, chao hermano. Y cuando vienen de regreso, bienvenido hermano, de vuelta. Así pasa, hermanos, ¿sí? Cuídate de no olvidarte. ¿Cuántos de nosotros vamos a dar unas vueltecitas a Egipto, hermanos? ¿Sí? Como nos gustan los faraones, ¿verdad? De hecho, hay un hermano, una esposa aquí, por aquí, cerca, ¿verdad? Que tiene un esposo que se llama Faraón. Ese sí, de verdad lo tiene. ¿Sí? De verdad se llama Faraón.
Pero a algunos de nosotros nos gustan los faraones, ¿sí? Aunque nos peguen, ¿sí? Aunque nos esclavicen, aunque tengan un Dios para cada cosa, nos encanta. ¿De casa de qué sacó Dios al pueblo de Israel? De casa de servidumbre. ¿A Dios le gusta la servidumbre? ¿Se pone feliz Dios cuando mira a una persona que está bajo la servidumbre de otro? ¿Le gusta a Dios a eso? No. En San Juan capítulo 8, Jesús habló acerca de eso y dijo: conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué dijo? ¿Os hará qué? Libres. Usted está aquí para ser libre. Usted vino aquí, hermano, para reconocer. Y es peor cuando, habiendo conocido a Dios, nos negamos ser agradecidos. ¿Cómo le pagamos nosotros a Dios? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, dice San Pablo en Romanos 1, 21. Ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Recordemos, hermanos, las razones para estar agradecidos con Dios. En el Salmo 50 y el versículo 23, quien me ofrece gratitud, ¿qué dice, hermanos? Me honra. ¿Cuántos queremos honrar a Dios? Ofrezcámosle gratitud a Dios. Ofrezcámosle gratitud. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Miren lo que dice San Pablo en 2 Corintios 9:15. Gracias, dice él, a Dios por su don inefable. En 1 Corintios 15:57, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, todas las victorias. Si yo pregunto esta noche, ¿cuántos creen que hoy fue un día de victoria? Deberíamos decir amén. Deberíamos decirle al Señor. Ahora, ¿qué fue lo que menciona David en el Salmo 116, versículo 17? Te ofreceré un sacrificio, ¿qué dice? De gratitud. E invocaré, Señor, tu nombre. San Pablo, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce a todos, a todas partes, la fragancia de su conocimiento. Mis hermanos y hermanas, San Pablo menciona o David menciona un sacrificio de gratitud. Un día, termino con esta historia, un día, es una historia bíblica, un día David había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Había censado al pueblo de Israel. Dios no estuvo de acuerdo con ese censo. Y entonces vino Dios y le mandó una disciplina. Y entonces comenzó la mortandad, hermanos, en el pueblo de Israel. Y David se preocupó tanto, porque eran sus ovejas las que estaban muriendo. Él era el rey. Y entonces fue a preguntar qué hacer. Y luego dijo, tienes que dar una ofrenda, hacer un sacrificio. Y llegó con un dueño de una finquita allí. Y le dijo, véndeme la finca, porque necesito aquí hacer un sacrificio en esta cuerda de terreno. Y entonces, hermanos, el dueño del terreno le dijo, no, tómalo, tú eres mi rey, tómalo. No, dijo, lo quiero comprado por su justo precio. ¿Por qué? No ofreceré a Dios algo que no me cueste. Esas palabras son muy importantes. Y eso, hermanos, se da en todos los ámbitos. No es cierto que cuando usted y yo recibimos algo, siempre averiguamos de qué valor es, cuánto le costó a la persona que lo dio. Y más especialmente si son las esposas de los hermanos. Ellas quieren saber cuánto trabajo, sacrificio costó eso. Tenemos motivos suficientes para que de lo más profundo de nuestro corazón, hermanos, brote a raudales el agradecimiento a Dios. Dios espera nuestras manifestaciones de gratitud.
Y esta noche, hermanos, en mi mensaje, solo he querido despertar ese motivo de agradecimiento en nuestro corazón que puede estar dormido. Quizás usted se había visto de alguna manera a sí mismo y quizás pensó, esto yo lo hice con el poder de mi fuerza. Esto yo lo he hecho, lo que conseguí hoy fue una ganancia exorbitante, una buena ganancia, pero porque soy astuto en los negocios. Hermanos, nuevamente recuerdo lo siguiente: toda buena dádiva y don perfecto desciende de ¿dónde? El día que usted tenga una ganancia buena, le vaya bien en el día, agradézcale al Dios Todopoderoso, al Dios que para Él no hay nada imposible, al Dios que abre el mar rojo, al Dios que abre el río Jordán, al Dios que tiene poder, no solamente de abrir las puertas, sino también de abrir nuestro corazón y ser transformado. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios por eso? ¿Hay alguien agradecido esta noche aquí? Si usted está agradecido, como yo, póngase de pie. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, infinita gracias, Señor, porque tú nos amas. Y cuando tú nos dispensas ese gran amor que no merecemos, obviamente, desbordamos en gratitud a ti, Señor, porque solamente tú eres digno de toda gloria, de toda honra. Y a ti sean dadas, Señor, nuestros agradecimientos. Sentimos profunda gratitud en esta noche y nos hemos puesto de pie, Señor, para agradecerte, porque solamente tú eres bueno. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de ti, de allá donde tú estás, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias por la vida, gracias por todo, Señor. Estamos profundamente agradecidos. Lo pedimos, lo agradecemos esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.